Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviupao TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos ahora a dialogar en esta segunda entrevista del día de hoy con Juan Carlos Aplana. Él es el primer vicepresidente de la Cámara de Comercio en La Libertad, para conocer de su experiencia sobre cómo se está gestando, cómo se está desarrollando este proceso de la reactivación económica tras 2 años de confinamiento por la COVID-19 y ahora que ya estamos en una etapa, se podría considerar post-COVID, cuando ya las restricciones son menores. ¿Cómo se está actuando y qué deberíamos mejorar para lograr esta verdadera reactivación económica? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto saludarte y bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta entrevista. Efectivamente, desde la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, estamos bastante comprometidos con ayudar y contribuir con la recuperación económica de nuestra región y del país, a través obviamente de la inversión privada, que es uno de los motores y pilares del crecimiento económico, que como sabemos es clave, digamos, para poder mejorar la calidad de vida de todos los liberteños y los peruanos. Esto evidentemente nos genera muchos retos, pero también oportunidades, y ahora a puertas del 33 Encuentro Empresarial del Norte, efectivamente pensamos compartir información relevante para que pequeños, medianos y grandes empresarios puedan tomar mejores decisiones y evidentemente tratar nosotros de cumplir con ese objetivo que tiene la Cámara de Comercio de poder atraer y retener inversión privada responsable que contribuya al desarrollo de la región y del país. Bien, en este marco, Juan Carlos, como tú has mencionado, es importante la gestión de la empresa privada, pero también es necesario reflexionar acerca de un detalle, una información que nos preocupa, que es cada vez la libertad tiene pues limitaciones en la gestión pública en cuanto a la inversión. Los gobiernos regionales cada vez tienen deficiencias en el desarrollo de proyectos de impacto social. Por ejemplo, aquí en La Libertad hay un estudio que justamente ustedes han publicado, que los gobiernos regionales del norte ejecutaron menos del 60% en inversión para obras, y en La Libertad y Cajamarca, por ejemplo, por citar dos de ellas, solo se han ejecutado el 44% a octubre del 2022. Estas cifras, estos datos, ¿qué lectura nos dan, Juan Carlos, que todavía seguimos pues con muchas deficiencias en la gestión pública? Bueno, yo creo que efectivamente hay oportunidades de mejora en la inversión pública definitivamente. En el Encuentro Empresarial del Norte vamos a abordar 5 ejes temáticos. Uno de ellos tiene que ver justamente con políticas públicas para fortalecer la institucionalidad y cerrar brechas. Y para este aspecto es clave la inversión pública. Aquí hay que distinguir también y poder leer esta información en su conjunto. Las instituciones públicas y privadas, en este caso los gobiernos nacionales, regionales, municipalidades provinciales y distritales, tienen un presupuesto asignado muy importante. Y este presupuesto se divide en 2 partes, ¿no? El presupuesto de gasto corriente, que no es menos importante porque eso permite obviamente mantener los servicios públicos, como por ejemplo la educación, salud, etcétera, pero también el presupuesto de inversión en obras públicas. Y la cifra que tú efectivamente nos acabas de recordar y que lo estamos monitoreando desde el sector privado, desde la Cámara de Comercio, no solamente para la región de Libertad, sino para toda la macroregión norte, tiene que ver con la inversión justamente en obras públicas. Ahora, aquí hay que distinguir 2 temas. Primero, hay algunos gobiernos nacionales que de su presupuesto inicial de apertura han tenido una ejecución presupuestal baja. Y eso evidentemente es preocupante, porque perjudica a toda la sociedad, pero también a la economía. Y el otro es el presupuesto institucional modificado.
Entonces, por ejemplo, aquí hay gobiernos que han logrado atraer más recursos de ministerios de los que tenían inicialmente asignados a inicios del ejercicio del año 2022, lo cual es bueno. Entonces, ahí, digamos, hay una muy buena tarea. Por ejemplo, el gobierno regional Libertad y varios gobiernos municipales han hecho bien esa tarea. Pero, digamos, ya faltando a menos de 2 meses para acabar el año, no han podido avanzar mucho en justamente esa ejecución de la parte que corresponde a obras públicas. Ahora, esto no es una tarea sencilla. Nosotros sabemos que el sector público tiene un marco normativo y condiciones que a veces dificultan la inversión pública. Pero para eso justamente lo que nosotros queremos es, desde una mirada propositiva, ¿no? Es analizar con expertos cuáles son las políticas públicas que se tienen que de alguna manera actualizar o modificar para que nuestro gobierno o nuestro sistema público sea más eficiente. ¿No? Ya ha quedado demostrado con estos famosos contratos de gobierno a gobierno, ¿no? O G2G, que, digamos, entran otros gobiernos, por ejemplo, de Inglaterra o de otro país europeo, con su propia normativa, con sus empresas y obviamente pueden ejecutar más rápido. Por un lado, también es bueno destacar que han habido gobiernos que se han desprendido de ser unidades ejecutoras y han transferido algunas obras o presupuestos a este mecanismo, ¿no? Para, digamos, beneficiar a la población y no seguir retrasando la inversión pública, pero eso no es suficiente. Tenemos que analizar qué está fallando en el marco normativo, cuáles son las reglas de juego, las condiciones que tiene hoy en día un funcionario público y que probablemente le están impidiendo tener una mejor ejecución presupuestal, ¿no? Y claro, Entonces y a hay lo que que tú distinguir estos mencionabas, dos temas. efectivamente, Juan Carlos, porque es lamentable que al término de los periodos de gestión se tengan que devolver dinero al Tesoro Público cuando sabemos de que hay todavía muchas necesidades de inversión en infraestructura, por ejemplo, para el desarrollo de las ciudades, los distritos, las regiones. Ahora, tú también con tu experiencia como empresario tienes una mirada respecto a cómo está impactando esta situación de crisis de gobernabilidad en la inversión extranjera. Desde la posición que tienen también en la Cámara de Comercio, cómo es que esta situación de inestabilidad política impacta también en el desarrollo y en la reactivación económica en nuestro país. Bueno, nosotros, uno de los ejes temáticos, así como son las políticas públicas y las reglas de juego para el sector público, desde el sector privado también vamos a analizar la coyuntura económica nacional e internacional. Porque aquí tenemos que reconocer que la coyuntura internacional también es un poco desfavorable. Hay inflación en muchos países, ¿no? No se ha logrado en todos los países, digamos, un crecimiento económico que ayude a compensar el tremendo impacto que trajo la pandemia de COVID-19. Pero a eso le agregamos que en nuestro país, que a inicios de la pandemia, economistas desde fuera del país nos miraban junto con Chile como uno de los países que tenía más posibilidad de poder recuperarse de la crisis, precisamente porque tenemos dentro de las muchas potencialidades, tenemos agroexportación y minería y los precios de los metales estaban en ese momento, digamos, muy buenos. Sin embargo, no contábamos con este clima de inestabilidad que lo que genera es un poco de falta de predictibilidad. Y esto, la falta de predictibilidad y la incertidumbre es enemiga de la inversión privada en todos los niveles, desde el micro empresario, pequeño, mediano y obviamente grande, y por supuesto también de los inversionistas que nos ven desde fuera. Entonces, este es un tema importante y lo vamos a abordar justamente en el Encuentro Empresarial del Norte, porque acuérdate que en nuestro país, en el Perú, el 80% de la inversión es privada. Eso quiere decir Así es. que si el 20% de la inversión pública fuese sumamente efectiva y se pudiese ejecutar al 100%, que eso es evidentemente muy importante, no alcanzaría para generar un desarrollo sostenido en nuestra región, en nuestro país porque tienes el otro 80% de inversión privada. Y ahí tenemos algunos indicadores que no son muy alentadores por el momento, que nos ha compartido, por ejemplo, el Banco Central de Reserva a través de recientes declaraciones del presidente de esa institución y que también han sido de alguna manera ratificadas por algunas intervenciones del actual ministro de Economía en algunas comisiones del Congreso.
Entonces, eso nos genera desafíos. Por eso justamente en este encuentro empresarial vamos a abordar estos desafíos para ver cómo podemos nosotros generar esas condiciones de atraer y retener la inversión privada para la región de Libertad, para la macrorregión norte y evidentemente para el Perú. Ahora, tú has mencionado dos rubros muy importantes, Juan Carlos, que son los que aseguran el desarrollo aquí en la región, como son el sector minero, la explotación minera y también el sector agroexportador. En estos dos rubros, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo estamos creciendo y qué expectativas hay para el próximo año? Sí, bueno, el sector agroindustrial y sobre todo, digamos, con productos no tradicionales, ha sido de alguna manera uno de los pilares de crecimiento en la región y que no solamente ha contribuido a la región, sino ha contribuido al crecimiento del país, ¿no? Eso permitió que la libertad se recuperara un poco más rápido que el resto del país del impacto económico de COVID-19. Y es bueno, sin embargo, tenemos ahí un serio problema que es conocido por todos los liberteños, que es la paralización de Chavimochic tercera etapa. Muchos piensan que la tercera etapa de Chavimochic es solamente para, digamos, asegurar el recurso hídrico para, digamos, el canal y el Valle Chicama y lo que falta tercera etapa. Sin embargo, la primera fase de esa tercera etapa de Chavimochic es culminar la presa Palo Redondo, que nuestro presidente de la Cámara ya lo ha, digamos, explicado en reiteradas oportunidades. Sin esa seguridad hídrica, inclusive estamos limitando el crecimiento de la agroexportación para la primera y segunda etapa, porque tenemos terrenos que podrían ya estar ahorita siendo cultivados, ser productivos y que no van a poder producir como se espera por justamente el tema de la escasez hídrica. En el sector minero, somos como región principal productor de oro del país, pero no porque hayamos crecido, sino porque venimos decreciendo, pero venimos decreciendo menos que lo que ha decrecido otras regiones. Ahora, lo anecdótico es que en la región de Libertad tenemos el segundo potencial, probado y probable, más importante de oro del país. Entonces tenemos la potencialidad, pero no estamos creciendo. Entonces, ahí lo que necesitamos es básicamente generar condiciones para atraer y retener inversión que pueda generar exploraciones y las exploraciones obviamente podrán ayudarnos a que a futuro podamos revertir esta situación y volver a tener los niveles de producción que tuvimos en la minería en antaño y que pueda obviamente contribuir más rápido al desarrollo. Ahora, es curioso cómo, por ejemplo, sectores como la agroindustria, como la minería, la construcción, el transporte se complementan. Entonces, el valor que se puede generar de la minería tiene un impacto positivo en otros sectores económicos de la región. Entonces, la buena noticia es que la región tiene un potencial muy importante en minería, en pesca, en turismo, en comercio y en servicios, y obviamente en agroexportación. Agroexportación por ahora limitado por lo que ha pasado con la tercera etapa de Chavimochic, pero digamos esperamos que el resto de sectores puedan ayudar un poco a contribuir a que el PBI regional pueda crecer más y en la medida posible mejor que el resto del país. Finalmente, Juan Carlos, no podemos pasar por alto esta oportunidad de recoger tu experiencia, tu opinión y también del sector empresarial al que representas como primer vicepresidente en la Cámara de Comercio. ¿Cuál es el impacto que está también teniendo en el desarrollo esta minería ilegal? Esta minería que también está generando una situación de inseguridad en toda la región y sabemos cómo se han promovido a partir de ella bandas, mafias delictivas, sicariatos que están generando pues pánico y zozobra en nuestra región. Sí, bueno, evidentemente nuestro país, tristemente, es un país lleno de informalidad en todos los sectores. Y la minería no es, digamos, la excepción. Tristemente, en nuestra región se viene incrementando efectivamente la minería ilegal. Dentro de la minería artesanal, que es esta pequeña minería, hay un grupo de mineros que sí quieren formalizarse, que están trabajando, digamos, para utilizar los marcos normativos. Sin embargo, hay otro grupo de mineros, por eso es importante distinguirlo, ¿no? Que efectivamente no tiene la voluntad de formalizarse y quiere operar, digamos, o seguir operando en la ilegalidad.
Y esto ocasiona muchos problemas porque evidentemente esta minería no paga impuestos, compite y no contribuye a que haya, digamos, condiciones para atraer y retener inversión privada formal, ¿no? Porque va avanzando y va ocupando espacios, o invadiendo espacios de la minería formal. Además, no genera puestos de trabajo evidentemente formales, bien remunerados, no tienen o no están comprometidas con las prácticas de seguridad social ocupacional que en el sector minero son altísimas y que han servido de alguna manera de ejemplo y expertise para otros sectores. Tampoco mitigan sus impactos ambientales, ¿no? Porque en el sector minero, obviamente como cualquier otra actividad productiva, tiene impactos ambientales, pero el tema es, y el reto es mitigarlos, ¿no? Evitar que se conviertan en impactos negativos. El sector minero informal no lo está haciendo, pero además de eso, como tú dices, está creciendo de una manera aliada con la delincuencia, con el sicariato, como un mecanismo, digamos, de seguridad, entre comillas, para ellos. Y esto evidentemente no solamente impacta en la población en general, sino también al sector privado, porque nos ayuda a, digamos, no contribuye a tener un clima favorable para la inversión privada, no solamente en la minería, sino también en otras actividades económicas productivas que se dan en el Ande liberteño. Entonces genera un retraso, digamos, muy, muy serio. Conforme. Muy amable Juan Carlos Aplana, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio, estuvo informándonos sobre los ejes temáticos que se van a abordar en esta nueva edición, la 33ª del Encuentro Empresarial del Norte, Desafíos y Liderazgo para Transformar el Perú, que se inicia el 30 de noviembre. Muy amable Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias también, Beto. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, vamos a ir a una pausa y continuamos con la entrevista siempre por IUPAO Televisión.